Buenas noches con todos. Hoy día 21 de junio, tercer domingo del mes y un día más para todos, pero un día especial, creo yo en su gran mayoría, por ser el Día del Padre. Día del Padre que, por cierto, hay muchos que valen la pena que le llamen padre, algunos no, simplemente. Pero igual, mis saludos a los padres de la patria, a los verdaderos padres de la patria, en este caso al presidente Pedro Castillo, que está secuestrado, y al candidato, que ya ganó, obviamente, el 7 de junio, en este caso, al presidente Roberto Sánchez. Y sí, vamos a nosotros aclarar, el peruano, el pueblo peruano en su conjunto, en su gran mayoría, ha escogido y sobre todo ha elegido para que sea el gobernante por estos años en que va a estar de cargo, sea el presidente Roberto Sánchez, con la mano obviamente del presidente Pedro Castillo. Lo que la prensa basura nos quiere vender, lo que la prensa basura nos quiere decir, nos quiere contar y quiere que nosotros creamos, nosotros creamos ya que la lacra de la banda criminal, la lideresa, en este caso de la banda criminal Fuerza Popular, esté ganando. Esto es inaudito para empezar. Entonces, lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Y pedimos, porque la verdad triunfa, señores. Entonces, en este caso, no tenemos nosotros por qué acatar a la prensa basura o lo fraude tan descarado y descomunal que nos están haciendo creer ahora. Es justamente eso, y ganó su liderazgo, en este caso del partido criminal Fuerza Popular. Entonces, claro, a ellos les conviene, a ellos, tal vez a esas prensa, a los delincuentes de la prensa basura, a los bancos delincuentes, asaltantes del Perú, a las mineras que no aportan absolutamente nada, porque solamente sale lo que es el mineral en bruto. Sin embargo, y al llegar a la costa, en este caso para Pisco o en este caso el departamento de Ica, simplemente lleva a los puertos. ¿Para qué? Para que lo transformen, se puede decir, transformen en material o en el mineral que ellos han extraído de los rincones de una patria, en este caso de algún departamento como el de Ica, que saca, o en el caso de Cajamarca, que supuestamente saca oro, pero nos dan un simple papel verde que no sirve absolutamente ya para nada. Nosotros como peruanos, o en este caso el Perú, el Tahuantinsuyo suyo, antiguo, en este caso hoy Perú, llamado Perú, debería de estar acumulando oro, más no el papel verde que ya está desfasado, que ya está desacreditado, simplemente ya no sirve. La nueva moneda, en este caso el billete de los BRICS, es lo que va a dominar. Y sí, efectivamente, el único delincuente en este caso de los terroristas yanquis les queda someter a países inútiles, en este caso a líderes inútiles como esta delincuente que está yendo como el partido criminal de la banda de Fuerza Popular. Entonces, nosotros en este caso como peruanos no tenemos por qué acatar a lo que un país externo diga. Ya el presidente Lula da Silva, en este caso el presidente de Brasil, ya lo puso un pare, que en el país de Brasil es soberano, por lo tanto no tiene por qué intervenir ningún país, y menos un país extranjero como los terroristas yanquis, que solamente están ahí para traer caos, como esta delincuente de la candidata Caos. Entonces, nosotros no vamos a acatar a lo que la prensa basura diga, y menos lo que el Jurado Nacional de Elecciones esté a punto de nombrarla.
como supuestamente, entre comillas, presidenta. Y hemos tenido una presidenta espuria. No tenemos absolutamente en el Perú aún presidenta mujer. No hay ninguna. No tenemos. Tenemos presidente, sí. Y hoy es el presidente, en este caso Roberto Sánchez, que ya ha ganado, que tiene, sí, el voto popular y en la gran mayoría. Y lo que queremos justamente es lo que él ha prometido o él ha dicho. La verdadera justicia en este caso, ¿para quién? Para todos nuestros hermanos que hemos sufrido cuando hemos salido a marchar en la protesta masiva. Y creo que también hay una marcha que nosotros estamos en espera. En este caso, si la OMP todavía sigue con el estúpido juego de que van a poner a nombrar en este caso a la delincuente de la banda criminal Fuerza Popular, a la presidenta, en este caso del partido criminal Fuerza Popular, nosotros, quien habla, no voy a reconocer y vamos a salir, sí, a marchar. ¿Por qué? Porque esto es un rechazo absoluto, porque nosotros no hemos elegido a esta delincuente como presidenta, a esta delincuente como sucesora del presidente Pedro Castillo. En este caso, esta delincuente, donde tiene que estar y donde debe ir a asumir su cargo, es en los tribunales, más no en el sillón presidencial. Ya se han eliminado algunos denuncias de esta delincuente. Claro, la Junta Nacional de Justicia está sometida a esta delincuente. La Junta Nacional de Justicia está sometida a lacras del país, en este caso, que están perjudicando, solamente se dedican a robar, a asaltar el Perú, más no a hacer un juicio, como debe ser un juicio justo, un juicio equitativo. En este caso tenemos a la doctora del Espinosa, que lo han sacado prácticamente al caballazo y han usurpado su cargo con este tal Aladino o Paladino, este delincuente que es otro más de esta banda criminales. Y para variar, lo han puesto a otra, esta fiscalucha de la Patricia, esta que no tiene ni el título, creo, de lo que es como fiscal que debería estar llevar el caso. ¿Por qué? Porque hemos visto las declaraciones para su ascenso, para el examen que tuvo. Era una básica, era una ignorante más que desconocía del tema, que no podía ni siquiera articular palabra alguna, no podía ni siquiera explayarse sobre el tema. Como mi carrera de derecho, si yo me baso a ello, se supone que tengo que dedicarme justamente a ese rubro o a esa profesión. Y creo que para el examen debería yo responder tal cual, como tiene que ser. Se supone que he estudiado eso o no he estudiado esa sinvergüenza. Entonces, pongamos mejor a la doctora del Espinosa, así nos libramos de dolores de cabeza. Y debería ser eso, y como debió de ser, porque el presidente, en este caso Roberto Sánchez, él ya debe de colocar, armar más claro lo que le va a acompañar en este caso para todo lo que es su gabinete ministerial, en este caso, tantos ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos debería estar el fiscal Domingo Pérez, como le está acompañando hasta el día de hoy, a la doctora Delia Espinosa, que es una persona, creo que maravillosa en este caso, humana sobre todo, una persona humana, no como los otros lacras que solamente están ahí por intereses personales, que solamente se dedican a asaltar, a robar. Y también, ahora que nadie dice nada absolutamente de las muertes que hemos tenido. Uno, antes de las elecciones que tuvimos en abril, la muerte en Huancavelica de nuestros hermanos que fueron a jugar fútbol. Sin embargo, a los terroristas, en este caso con uniforme, o los terroristas del ejército, acribillaron como si fuera cual delincuente a jóvenes indefensos cuando ni siquiera respondieron. Solo quizás habían respondido con palabras, un alto, pero no era justo que acribillen. Pero espero que estén estos delincuentes purgando cadena perpetua porque se lo merecen, porque eso no se hace. Y también hay una ley, creo que está
incluida en el Perú, de que toda marcha y toda protesta es legítima. No solamente cada país está o debería acatar a esta norma. Esto es a nivel universal, en este caso, en lo que concierne en el globo terráqueo. Eso es a nivel internacional y todos los países deben acatar esta ley. Pero en el Perú, ¿qué pasa? No. Los militares y los policías atacan, matan al pueblo, al ciudadano de a pie. Entonces, esto es penado, sí, es penado, pero también tenemos autoridades que realmente no dejan mucho que desear, como la espuria que hemos tenido. Esta espuria también que debería estar ya tras las rejas. No entiendo por qué está todavía en su casa. Esta lacra, la asesina Dina, debería estar ya tras las rejas, condenada, no solamente por uno, sino por muchos cargos. Y creo que cadena perpetua no le vendría nada mal a esta delincuente. Entonces, y la otra delincuente que quiere todavía llegar a la presidencia con un fraude tan descarado y vergonzoso. Porque ya le hemos dicho, este es un fraude tan descarado. Y si llega es justamente por eso, por un fraude tan escandaloso, tan nauseabundo, que la gente ya está tan asqueado de tanta corrupción, de todas las esferas del Estado. Y en el Estado están todavía esos delincuentes, cosa que no quieren. Es por eso que han elegido a la lacra y delincuente de esta presidenta de la banda criminal Fuerza Popular. Entonces, esa delincuente quiere entrar y quiere que entre. ¿Para qué? Para que los delincuentes, en este caso de saco y corbata, de los ministerios, de muchas instituciones públicas del Estado, hagan y sigan haciendo de las suyas. No solamente ellos, sino que también los bancos delincuentes que ya se han acomodado con esta ley que han sacado para que todos los jóvenes que cumplan a partir de 18 años tengan que pagar, o en este caso, abonar tanto la AFP o la UNP. Y que es también otro escándalo mayúsculo que nosotros no debemos permitir en absoluto, siquiera. ¿Para qué? Para que vamos a estar manteniéndolos. Y eso es lo que quiere la prensa basura, eso es lo que quieren los bancos delincuentes y las mineras, seguir asaltando el Perú sin pagar siquiera un impuesto alguno. Esto es ridículo. No hay ninguna prensa basura, no hay, o si no hay, tal vez hay autoridades que quizás digan y respondan que efectivamente las mineras no sirven absolutamente para nada. Servirían, sí, cuando paguen sus impuestos y dejen las regalías como debería ser al Estado. En este caso, el Gatti Camisea sí lo deja, sí lo hace, está bien, pero las mineras, estas mineras de Buenaventura, las grandes mineras que están ahí, no lo hacen, simplemente no pagan impuesto alguno. Ya he hablado en los anteriores canales que efectivamente no pagan, y las empresas transnacionales peor. Estas empresas transnacionales solamente negocian con el presidente de turno o con el delincuente de turno que está ocupando o está a cargo del país en este caso. Y cuando termina el mandato, entra otro delincuente más y entre esos se pasan lo que es la coima de estos delincuentes, malos empresarios. Y sí, efectivamente, si habría realmente todos los impuestos recaudados para el país sería muy distinto. Veamos a China. China, con todos los impuestos que logra sacar de las empresas, hacia dentro y fuera de su país, logra, ojo, crear, hacer carreteras hasta el último rincón del país. Los trenes bala, que son una maravilla, lo mejor que hay en Asia, en esa parte de Asia, llega hasta el pueblo más lejano,
en este caso sería el pueblo más olvidado. Llega el tren bala y la gente se moviliza. Ahí no hay primera, segunda, tercera clase como en lo que es el tren de Machu Picchu o Cusco Machu Picchu. Ni siquiera es Cusco, sino que es por una parte que llega hasta Machu Picchu. Ese tren que está destartalado ya debería de volver a la ciudad y renovar. Debería de verse ya renovado lo que es esos trenes. Son cuántos años que está asaltando prácticamente como el cuento de tren Machu Picchu y el tren sigue siendo lo mismo o el mismo en este caso. No hay una mejoría ni en los rieles, no hay nada de nada. El único lugar donde se puede llegar ahí es justamente con este tren. Y esperemos que acabe ese monopolio porque es un monopolio que solamente tiene un delincuente administrando eso y que deja solamente migajas, pero no deja las grandes fortunas como debería de dejar. Por eso ese tren ya tiene que dejar o recuperarse para la ciudad de Cusco, en este caso para el distrito en el cual pasa o llega, es Aguascalientes, o deberían administrar parte de ellos los ciudadanos. Y ahora también hace días nada más la muerte tan inesperada. Nosotros, en este caso, yo estoy reclamando por las leyes de estos congresos, de este gobierno, de estos gobiernos realmente, que han ido solamente creando leyes tan basuras, perjudiciales para nosotros, en verdad, y para el país, ni qué decir. Pero estos delincuentes y lacras, si se sumen los sueldos, en este caso, ¿para qué? Para que puedan seguir asaltando. Hay bono tras bono y tras bono, pero quienes pagan somos nosotros, estos lacras. Por más, en este caso, el sistema esté podrido, esté caído, el peruano de pie sabe levantarse, trabaja por sí solo, no necesita del Estado. El Estado más bien nos necesita a nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta? Un sinfín de trabas, de perjuicio, es fin, una muralla enorme para poder nosotros tumbarlo o al menos pasar eso. Pero se acabaría cuando todos estemos unidos. Como ya lo dije, la guerra civil es justa y podría venirse, sí podría venirse. ¿Por qué? Porque estamos ya cansados de ver tanta corrupción, de ver tantos delincuentes, no solamente desde la presidencia, desde el Congreso, sino que todo el fuero, sino que las Fuerzas Armadas y parte de la policía. Nosotros estamos cansados, la ciudadanía está cansada. ¿Por qué? Porque no es justo. Una persona que quiere trabajar tranquilamente sale a trabajar perfecto. Pero ¿qué pasa? El Estado es tan cruel que no le permite ni tampoco deja trabajar. Al menos en la India, ahí todos tienen ese derecho. Ahí no hay un semáforo siquiera alguno, o si hay, pues todos son libres de caminar. Quizás con algunas normas, pero es un país al fin y al cabo más adelantado que Perú. Y nosotros que nos ponen tantos límites que quieren algunas personas salir adelante con lo uno, con lo otro, como comerciantes ambulantes. ¿Por qué? Porque tienen que sobrevivir, tienen que buscárselas, ya que el Estado ni siquiera por último les pone una buena pista, o ni siquiera ponen un alumbrado público, siquiera hasta la punta de la última vivienda de la ciudad o del pueblo en este caso. Por eso la gente está cansada, cansada de que vemos tanto robo, tanto descaro. Y con estas elecciones también estamos viendo un fraude tan descarado que nadie dice nada. Hay gente que ni siquiera ha sufragado, hay gente que ni siquiera ha votado, o por último que ni están, sin embargo figuran como hayan sufragado, o como hayan ido a votar, o aún no han resucitado hasta el muerto. Esto es muy peligroso, y esto es una parte de peligroso, esto es
mm, es asqueante. O sea, ya en el Perú al menos ya hemos perdido lo que es la ética ya de toda sinvergüencería. Porque lo malo aquí lo ven como si fuera bueno. A una fiscal delincuente, a una fiscal bamba, a una fiscal tan lacra, tan igual de asesina como la otra espuria, ¿qué hizo? Nos da la espalda. Pero para que trague, para que se vista esta delincuente y lacra, si cobra su sueldo feliz. Por eso nosotros debemos de, de simplemente rebelarnos y salir en una revolución si es posible. Francia, ojo, parte de Europa, sus reyes, ojo, reyes, fueron decapitados. ¿Y por qué no poder hacer así a estos delincuentes? Así, cada autoridad que quiera ingresar y asalte las arcas del Estado, nos asalte a nosotros, porque el dinero es nuestro, porque quien mueve realmente el dinero, quien paga y mantiene el país, el Perú, somos nosotros. No es la minera, no es esos bancos delincuentes, porque en simplemente ellos se limitan, o así, por último ni pagan los impuestos, ni qué decir de los supermercados que ponen sus moneditas de donación, dona para el cáncer, dona para el otro, para esos cuentos chinos o cuentos americanos, hay que decirlo, porque los chinos son mucho mejores. Estos cuentos americanos de los terroristas yanquis que nos engañan por una donación. Entonces, con ese cuento, simplemente presentan que es dinero también de cada individuo que va al supermercado y lo deja por céntimos. Entonces, eso acumulado presentan al Estado y entonces el Estado lo condona y lo toma como una empresa caricativa, buena, en fin, etcétera, etcétera, contra el que están libres de pagar impuestos. Hasta en eso nos saltan las bodegas, minimarcas o bodegas, ellos pagan su impuesto, pero estas empresas delincuentes no pagan siquiera impuesto alguno. Y ni qué decir con las obras por impuesto. Estas obras por impuestos simplemente un gran negociado por debajo. ¿Con quién? Con los alcaldes en este caso. Los alcaldes o los tenientes gobernadores de cada región. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, algunas obras han dejado peor que la antigua, peor que la anterior en este caso. Porque las obras, en vez de mejorar, en vez de hacer algo bueno, simplemente lo limitan. Si debe, por ejemplo, el Estado, como dice, obra por impuesto, entonces tus impuestos que ibas a pagar al Estado justamente van a ser destinados a esa obra, netamente a esa obra, que cuesta, por ejemplo, unos 50, ya pongamos los 50, pero los delincuentes simplemente aportan con 15 y los demás se va 5 soles, tal vez así, lo venden, nadie sabe nada, que si haya 15 invertidos en la obra, son 5 para el alcalde, 5 para el otro, son ya casi 25 y los demás lo guardan ellos. Esto es un gran negociado que ya estamos hartos cansados. Por eso, esta corrupción no quiere dejar la mamadera. Es por eso que esta corrupción está así, que, aumentada o ha crecido en todas las esferas del Estado, del país. Ya lo comentaba en el video que teníamos un distrito en la frontera que simplemente la moneda es brasileña. Nadie siquiera, ninguna autoridad hasta el momento se está pronunciando respecto a las fronteras que están totalmente descuidadas. Entonces, si la capital misma en este caso está totalmente asqueante, ya hemos dicho y hemos conversado con personas que quizás tengan la oportunidad de conversar con personas que estén fuera del país, no solamente en Europa mismo, acá mismo, podemos decir a nuestro vecino de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Venezuela y Colombia, cómo están realmente. De Chile están muy bien las calles, bien limpias, bien construidas, mientras que en Lima mismo, en los distritos alejados, o conos en este caso,
Las pistas son un desastre. No hay plata para esto. Tanto robo, asaltan con las empresas que les pagan, porque no pagan el Estado, les paga a la autoridad que nos está gobernando. Hacen el negociado entre estos delincuentes, entonces se reparten el dinero. Ahora, aparte, llegan sus coimas, llegan por debajo, sus diezmos en este caso, se reparten también ellos. Aún así, ni les alcanza a estos lacras y delincuentes. Pero sí, sacan leyes para nosotros pagar nuestros impuestos. Todos los peruanos que pagamos impuestos mantenemos a este país. No es que mantiene el país las mineras, es mentira, no es eso. Quien mantiene somos nosotros. Y los delincuentes tienen que pagar, pero pagar con pena de muerte si es posible. Ya lo han dicho ya y nos han dado un gran consejo el presidente de China. Él nos dijo que debe pena capital. ¿Para quién? Para todos los corruptos en Latinoamérica. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que debería haber en todas las esferas del Estado, en ese caso de los diferentes países de Latinoamérica. Se han acostumbrado a asaltar, a vivir del pueblo, a vivir del ciudadano. Y los tontos ciudadanos no dicen nada. No, ya estamos cansados. Por eso este cansancio ha llegado a un tope y nosotros estamos ya por explotar. Tanto es así que nos vamos a ir a una guerra civil. No es por eso que yo digo así, que no vamos a permitir que nos sigan viendo a la cara o simplemente asaltando. Y más aún, queriendo poner a esta lacra y delincuente de la presidenta del partido criminal Fuerza Popular. No lo vamos a permitir. No queremos, no elegimos a esta lacra. Entonces, esta lacra y delincuente que se dedique a hacer en lo que fuera. Y si hay algún patriota, mi voto. Y yo sugiero que lo expulsemos a toda esta lacra y su familia. Deben ser expulsados fuera del país. Tanto robo que han tenido y sobre todo tanto asalto que han tenido al país. Y si hay algunos ayayidos también que paguen con lo mismo, expulsados o simplemente pena capital, donde no puedan ya ni siquiera asumir algún cargo. Hay congresistas que están ahora en el Senado o diputados han vuelto. Estos lacras tanto hablan de izquierda, tanto hablan de zurdos y tanto hablan de comunismo o de tanto hablan de autoridades. Estos lacras mismos se quieren quedar. ¿Y para qué? Para vivir de nosotros. ¿Estamos cansados, señores? Sí, estamos realmente cansados. Y más con esta ley que sacó el presidente Rospigliosi, que ya también estaba en el video anterior, diciendo de que el policía y el militar sean justamente quienes juzguen cuando cometan algún delito. ¿Quiénes? Ellos mismos, los militares o los policías. O sea, entre amiguitos, entre ayayeros, entre lacras, entre delincuentes. Esto simplemente, estos adefesios o simplemente malos elementos sean condenados por ellos mismos. No, esto ya está rebasando toda la sinvergüencería. Nosotros no vamos a permitirlo ni tampoco debemos permitirlo. Y justamente con esta nueva ley acaba de morir uno, o prácticamente lo mataron. Lo han matado, sí, a un chico en Manchay. ¿Por qué? No sabemos el motivo, razón o circunstancia. Pero de que el chico estaba vivo, efectivamente estaba vivo. Y de que estos malos elementos acostumbrados a pedirse sus coimas o simplemente sus pollitos, como siempre han dicho, ahí está. Ahí están las pruebas, ahí está el delito. Entonces, como tal, estos espero que paguen con todo el peso, pero de la ley, no con el peso de lo que digan sus amigos y delincuentes, igual que estos malos elementos. Estamos yendo de mal en peor. Esto es culpa justamente de los terroristas fujimoristas. Es esto, es culpa de todos estos lacras. ¿Por qué? Porque están creando leyes justamente para que estén alborotándose no solamente la ciudadanía, sino que el país. Porque no vamos a permitir que una vez que se vamos a protestar, estos ya tengan en carta libre de poder usar las armas. ¿En qué momento se ha visto eso?
¿Por qué no hacen con el monstruo, con la clase de delincuentes que están ahí todos los días? ¿O es que los delincuentes les sirven a ustedes? Por eso tanto lo cuidan. Pero nosotros queremos ir a la marcha, ¿sí? A la marcha, porque tenemos que marchar día y noche. De día y noche tenemos que cansarlos a estos lacras para que de una vez desaparezcan del poder del Estado, en este caso del cargo público, porque al fin y al cabo empleados lo son, pero está mal interpretado, porque se piensan que al llegar están ahí y son cosas que nosotros debemos de servirles a estos lacras, pero no. Estos lacras están ahí porque nosotros no tenemos tiempo, porque los ciudadanos de bien no tenemos tiempo, estamos ocupados en otras actividades, en otros quehaceres. Es por eso que nosotros elegimos a cada autoridad. ¿Para qué? Para que justamente ellos velen por el país, pero no para que nos asalten, para que simplemente estén lucrando con la ciudadana, con este caso, con la soberanía del país. Pero igual, todos estos delincuentes lo van a pagar muy caro. Y hasta esta lacra va a terminar peor que su padre, porque está entrando haciendo el mal. Y cuando todo empieza mal, acaba mal. Y sí, efectivamente, si entra también, la haremos salir. ¿Y tiene que salir? Sí, tiene que salir esta delincuente. Porque para que presidenta no sirve. Y presidenta todavía no tenemos aún. Tenemos delincuentes por montones, sí. Tenemos como usurpadora también. Y esta también sería la segunda usurpadora, si es que quisiera entrar. Porque estaría solamente ocupando un cargo que no es de ella. Está usurpando un cargo. ¿Por qué? Porque quien ganó es el presidente Roberto Sánchez. Ahora que la prensa basura, la prensa delincuente, la prensa terrorista, la prensa aniquiladora, ¿cierto? Quieran nombrarlo, ponerlo como su presidente, en este caso, a esta cabecilla del Partido Criminal Fuerza Popular, nosotros el peruano no vamos a aceptarlo, no lo vamos a aceptar y no lo queremos tampoco. Así que seguimos en pie de lucha, señores. Esto empieza recién, ya lo dije desde un inicio. Tenemos esto para rato y la lucha continúa. Saludos cordiales a todos los padres que merecen el respeto, que merecen su respeto, que se lo han ganado a pulso. No solamente es tener un hijo y dejarlo ahí, no, señores. Un padre está ahí como para que sirve como un ejemplo y los hijos lo tienen que ver como eso, un ejemplo. Entre ellos está mi saludo nuevamente al presidente Pedro Castillo, que está secuestrado. Sí, es un secuestro que tiene y nadie dice nada. Los terroristas yanquis están metiendo acá sus narices y nosotros no debemos permitirlo. Cuando ingrese el verdadero patriota, tendremos que expulsarlo a estas embajadas de los terroristas yanquis a patadas si es posible, porque no queremos injerencias en un país soberano, en un país independiente. No queremos depender de ningún otro país. El Perú es suficientemente grande y autosuficiente. Así que seguimos en pie de lucha. La guerra civil se aproxima, sí, y tiempos también difíciles se aproximan. Si es que esta delincuente quiere entrar. Porque si va a entrar, entrará a la fuerza, obviamente, pero con un rechazo total, peor que de la espuria. La espuria tiene que pagar su condena y esta delincuente también de la cabecilla que la Fuerza Popular también tiene que pagar. Así cree leyes y haga leyes a su favor, el Perú no lo perdonará. Todas estas leyes tan basuras que está sacando a su favor. Igual, buenas noches con todos y buenos días de donde nos ven y buenas tardes de igual forma. Pero eso sí, saludos a los padres de la patria, como ya lo dije, a nuestro candidato, en este caso ganador, presidente hoy Roberto Sánchez, y a nuestro presidente actual, Pedro Castillo, que está secuestrado. Mis saludos a ellos y a los demás. También en este caso al padre, en este caso que podría ser el doctor Domingo Pérez, y además a todos los patriotas. Mi apoyo siempre será a todos los patriotas que luchan contra estos terroristas fujimoristas y contra los terroristas yanquis. Siempre será mi apoyo
a todos ellos. Gracias, buenas noches y nos vemos, sí, en el siguiente video.